hacedores de la palabra. Y cuando hablamos de hacedores, estamos hablando de practicantes de la palabra. Y recuerdo que en ese momento estuvimos desarrollando, y vamos a dar una pequeña repasadita, solamente como introducción, pero si alguien no estuvo aquí en ese mensaje, les motivo a que entre al canal de YouTube de la iglesia y busque ese mensaje para que así usted pueda tener una secuencia de estas palabras que Dios nos está trayendo el día de hoy. En ese momento leíamos como texto base Santiago capítulo 1, verso 19, el cual dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad. Y decíamos, resalten esa palabrita de humildad, como nosotros aceptamos con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque Él tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En ese momento hablábamos cómo teníamos la necesidad de, primero, no solamente recibir la palabra, porque muchas veces tú recibes, tú escuchas, y hay personas que Dios te permite que sean canales de bendición. Tú buscas la palabra, la estudias, la escudriñas, Dios te da una palabra. Pero si solamente nosotros nos quedamos con esa primera parte de escuchar y no la ponemos por obra, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos allantando, nos estamos diciendo, bueno, sí, yo leo mucho la Biblia, y el hecho no es leerla, no es escucharla, sino ponerla por obra. Y decíamos y dábamos el detalle de cuando el Señor nos dice, aprende a escuchar rápidamente. Escucha rápido, no hable tan rápido, date el chance de tú analizar. Luego cuando hables, hablas lentamente. Cuando hablas de lentamente, no está hablando de la velocidad con que tú hablas. Hay gente que hablan corriendo y otros más al paso. No tiene que ver con eso. Cuando te dice habla lentamente, que date la oportunidad para tú analizar lo que vas a decir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado veces que por estar respondiendo rápido, después tú dices, ¿cómo yo dije eso? Porque no te diste el chance de tú meditar. Y la palabra dice, cuando vayas a responder, hazlo lentamente. Cuando vayas a reaccionar, hazlo lentamente. Cuestión de que te dé chance a que tú por lo menos medites lo que vas a responder. Y entonces decía, acepten con humildad. Y la primera parte de esta serie, Hacedores de la Palabra, resaltábamos y desarrollábamos el tema de la humildad. Acepta con humildad la palabra que Dios te ha sembrado. ¿Por qué con humildad? Porque cuando tú aceptas con humildad, tú te expones y dices, yo necesito de Dios, yo necesito escuchar su palabra, pero también yo necesito que se haga viva en mí, que me permitirá la palabra que haga su función. Humildad va con una actitud de recibir. Aquella persona que es orgullosa no recibe el consejo. Aquella persona que es orgullosa se siente que lo sabe todo y lee la palabra que te dice que no mienta, no, pero eso es para otra gente, no es para mí. Cuando la palabra te dice acepta con humildad, está en tu el corazón, en la mente, tu cuerpo, tu ser. Y eso es una actitud, hermana, que tú y yo tenemos que tener en todo momento. Cuando usted venga a la casa de Dios y hay una persona que está aquí predicando, esta palabra la da Dios para ti. Pero todo va a depender de con qué actitud tú la recibas. Ay, no, eso no es para mí, eso es para fulanito. Entonces dice la palabra, acepta con humildad. Ten la suficiente, con un corazón abierto, apertura para recibir lo que Dios te da. Y continuaba diciendo, porque no solamente dedícate a escucharla, sino hazla, ponla en práctica. Y el verso 23 de Santiago 1 dice, porque si tú escuchas la palabra y no la obedeces, y yo quiero que hoy tú resaltes obedecer, obediencia, y ahorita decíamos, mi mejor adoración es yo poder obedecerte. En el verso 23 dice, cuando tú haces eso, que solamente la escuchas y tú no la obedeces, tú serías como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero, aleluya, en el verso 25, si tú miras atentamente, cuando habla de mirar, es que tú la lees, es que tú la recibes, es que tú tienes una actitud humilde para recibirla, la palabra de Dios.
la cual te hace libre, y tú la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Una actitud humilde para recibir, una actitud humilde para decir, yo tengo esa necesidad, yo voy a trabajar en base a lo que Dios me da, pero esa actitud humilde te lleva a ti a hacer la práctica. Y cuando haces la práctica, entonces estás obedeciendo. Y hoy justamente en esta parte 2 vamos a desarrollar el tema de la obediencia. La vez pasada estuvimos hablando de lo que implicaba la humildad. Hoy vamos a ver la obediencia. Una obediencia que va de la mano con el tema de tú hacer lo que Dios te dice que haga. Una obediencia que según Primera de Juan capítulo 2 verso 3 dice de la siguiente manera: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Algo sencillo, la palabra de Dios es fácil de entender. Claro, hay textos que a veces ni uno mismo y vuelve y lo repite y ni idea, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Pero esto es una de las palabras bien sencillas que te dice, mira, ¿tú quieres estar seguro de que conoces a Dios? Entonces es cuando tú obedeces su palabra. Si alguien afirma que yo conozco a Dios, pero no obedece, es un mentiroso. Ay, qué palabra más fuerte. Como que debería ponerlo más bonito. Hoy la palabra de Dios te dice, cuando una persona dice que conoce a Dios y lo que dice no va acorde a lo que hace, es un mentiroso. Y no vive en la verdad. Pero, aleluya, los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Aquellas personas que dicen que conocen a Dios deben obedecer a Dios y vivir como Cristo, como Jesús vivió. Y viene entonces la pregunta de esta mañana: ¿cómo Jesús vivió en este tema de la obediencia? ¿Cuál fue el modelo? ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Cuál fue el mensaje que nos dejó a ti y a mí, que hoy tenemos que asumirlo? Pero asumirlo primero con la actitud humilde de recibir su ejemplo. Y número 2, debemos recibirlo con una decisión de obedecer al maestro. Si nos llamamos ser discípulos, si nos llamamos ser cristianos, entonces Él va a ser nuestro modelo. Y justamente en esa primera enseñanza de la obediencia, Filipenses dice la siguiente afirmación: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues, está motivando a imitar a Cristo Jesús. Haga este sentir. Y entonces comenzó a denunciar: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Aleluya. Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No es que yo voy a obedecer hasta donde me dé la gana. No es que yo voy a obedecer, hasta aquí yo obedezco, pero de ahí para allá no, yo no obedezco. Dice aquí la palabra: haga en usted el mismo sentir, la misma forma que hubo en Cristo Jesús, que se humilló, y no solamente que vino desde el cielo, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús vino, se despojó de su gloria, vino a la tierra, se humilló, y dice la palabra que su obediencia llegó a tal punto, hasta el punto de la muerte. Y nos preguntamos hoy en esta mañana: ¿hasta qué punto llega mi obediencia? Yo tengo límites en mi obediencia con el Señor. Yo te voy a obedecer, Señor. Bueno, los domingos, como venimos a la iglesia, yo me paso el día en obediencia total. Bueno, dependiendo, si me enchinchan mucho, no, Señor, yo te aviso. ¿Cuál es el punto que nosotros estamos recibiendo y estamos haciendo? Hay una definición de obediencia aplicada a la palabra que quiero compartirla con ustedes en esta mañana. Es un acto de fe que implica renunciar a nuestros propios deseos a veces. Obedecer, a veces tú tienes que negarte y aún
echar atrás, echar a un lado tus propios deseos, pero que a cambio nos acerca a Dios y nos permite experimentar sus bendiciones. La obediencia no es solo cumplir reglas, sino una respuesta de amor a quien nos ama incondicionalmente. Aleluya. ¿Ustedes están escuchando eso, mis amados? Cuando decido obedecer a Dios, es verdad que a veces voy a ir en contra aún de lo que yo he soñado, de lo que he pensado, de lo que he planificado. Pero cuando decido obedecer, le estoy respondiendo al amor que ya Él me entregó. Cuando yo decido ir en obediencia, ya yo no soy primero. Dice la palabra que Él nos amó primero. Y entonces tú, como respuesta a ese amor, y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de recibir el beneficio, un regalo de alguien de manera particular, que tú dices, wow, qué bien. Cuando tú recibes ese agrado, de ti tiene que haber una respuesta, al menos de decir gracias, qué bien, me gustó, qué bonito. Yo soy una de las que cuando regalo hasta un chocolate, me gusta que me digan que le gustó el chocolate. Yo soy así. Y me gusta hacerlo también. Y cuando vemos a un Dios y vemos a un Señor y vemos a Cristo, que dice la palabra que la obediencia lo llegó hasta el punto de la muerte, y vemos que su expresión de amor Él la ha dado a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, nos hacemos la pregunta, ¿cómo estoy yo respondiendo a ese amor? Y la forma de responder a ese amor efectivamente es a través de la obediencia. Y hay dos elementos que hoy yo quiero resaltar con el tema de la obediencia, y es que el amor produce obediencia. Cuando amas, eso produce obediencia. Juan capítulo 14, verso 15 dice la palabra, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, sean obedientes. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. En el verso 21 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. No solamente aceptar los mandamientos, no solamente escudriñarlos, no solamente recibirlo con una actitud humilde, sino dice aquí la palabra, acepta mis palabras, acepta mis mandamientos y lo obedeces, entonces tú estás evidenciando que amas al Señor. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Wow. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Cómo estás tú demostrando ese amor a través de la obediencia? Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. A mí me fascina porque Jesús, como buen maestro, es como muy claro. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden que mis palabras no son mías, dice, y lo que les hablo proviene del Padre que me envió. Y hoy pudiéramos preguntar, ¿quiénes aman al Señor? Y no quiero hacer la pregunta para no pasar a la parte B. Y dentro de nosotros pudiéramos decir, yo amo al Señor, yo lo amo. Qué bueno, esto es lo que el Señor nos manda. Ahora viene la segunda pregunta que viene como consecuencia de eso. Todos los que dicen que aman a Dios, pudiéramos hacer entonces y preguntar, ¿quiénes obedecen a Dios? Ah, no, espérese, pastora, dependiendo. Yo obedezco como un buen dominicana a según. Si lo amas, obedeces. El amor entonces va a producir la obediencia. El amor que tuvo Cristo, el amor que tuvo Jesús y vino aquí a la tierra por ti y por mí, provocó que Él se hiciera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué produce el amor que tú sientes por el Señor? Juan 15:9 lo dice así, yo los he amado a ustedes, aleluya. Qué bello es saber que Dios nos ama. Qué bueno es saber de su amor.
Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, ¿ven cómo va de la mano el tema del amor y la obediencia? Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Cuando ustedes lleguen a un punto, cuando tú y yo lleguemos a un punto de que el amor de Dios provoca en nosotros la obediencia, a pesar de lo que yo quiera, a pesar de lo que he planificado, a pesar de lo que yo considere, Señor, si tú me das esta palabra, yo voy a obedecer porque estoy respondiendo a tu amor. Porque estoy diciendo un sí a lo que ya tú me has dado, porque me has amado primero. En la palabra resalta un hombre muy conocido a nivel de las historias bíblicas de niños, uno de los personajes más vistos, pero que hoy yo quiero resaltar una verdad con respecto a este hombre y la obediencia que tuvo. En el libro de Génesis capítulo 9 dice la palabra, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona, oigan qué calificativo le dio aquí la palabra a este hombre. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Wow. Y anduvo en íntima comunión con Dios. Resalte eso, póngalo en negrita. No era cualquier hombre. Él tenía la posibilidad de ser una persona intachable porque andaba en intimidad con Dios. Anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Y Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé. Entonces Dios le dijo a ese que estaba en intimidad con él. Entonces Dios le dijo a ese que era intachable por la cercanía que tenía con él. He decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Los borraré a todos y también destruiré la tierra. Y comienza en el verso 14 a decirle, construye una arca y le da todas las especificaciones, pero yo quiero irme directamente al verso 22 cuando dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Un ejemplo de obediencia. Noé no comenzó a argumentar con Dios, Señor, pero entonces ven acá, entonces tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo, entonces hago el arca, no, pero y comenzó a opinar. No, la palabra resalta aquí una obediencia completa de este hombre. Dice la palabra que él hizo todo exactamente como Dios se lo había dicho. En el verso 7, cuando sigue especificando quiénes eran que iban a entrar, dice en el verso 5, Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. La intimidad que tú y yo tengamos con el Señor nos mueve a hacer todo, póngalo en mayúscula, exactamente como Dios nos los ha ordenado. ¿Dónde estamos hoy como personas, como familia? ¿Qué nos ha dicho Dios? ¿Cuáles son esas instrucciones que Dios te ha dicho, que tú sabes que cuáles son esas direcciones, hacia dónde vas y qué punto estás tú en obediencia? Ahorita decíamos que el amor provoca, empuja, da como consecuencia la obediencia. Y Noé pudo perfectamente haber argumentado, cuestionado, refutar al Señor, pero mira, búscame 2 o 3 que me ayude y comenzar a poner, la palabra nos resalta eso. Y entonces cuando tú ves la respuesta de él a ese mandato, esa dirección del Señor, entonces entendemos lo que dice más arriba cuando dice era un hombre intachable que andaba en intimidad con Dios. Y es por eso, mis amados, que para nosotros poder ser obedientes, primero tenemos que estar en amor con el Señor, responder a su amor, responder a esa gracia, a esa intimidad, a esa necesidad que tengo de estar cerca de ti, Señor. Y por cuanto estoy cerca, por cuanto te conozco, yo quiero responder en obediencia absoluta. Hay niños pequeños que la madre le manda a hacer algo y le dice, mira, tú vas a recoger estas 5 cosas.
y la vas a colocar en este canasto. Y hay niños que intencionalmente dicen, yo recojo 4, pero 5 no lo hago. ¿Ustedes no han visto niños que retan a los padres porque tienen un temperamento fuerte? Y se entiende que porque haga las 4 ya está obedeciendo, pero ustedes saben que la respuesta media no es obediencia. Cuando el Padre Celestial te ha dicho cosas y te ha dicho haz esto, esto y esto, y tú dices yo voy a hacer una parte dependiendo, está siendo desobediente. Y cuando leíamos ahorita, el Señor nos decía, sean practicantes de la palabra, sean hacedores de la palabra, porque cuando haces lo que te digo, entonces está mostrando que eres obediente. La obediencia es provocada, es producida por el amor, pero también la obediencia es producida por dolor. Mateo capítulo 7, verso 24, en Hebreos, perdón. Primero vámonos a Hebreos, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y aunque era un hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Padecimientos que muchas veces nos llegan a la vida. Que tú tienes dos opciones, o tiras la toalla o dices de aquí yo voy a salir con nuevas herramientas en el Señor de obedecerle. Y hay padecimientos y sufrimientos que pasan en nuestras vidas, pero muchos de ellos vienen como consecuencia justamente de nosotros no obedecer al Señor. Porque si Dios te dice camina por aquí y tú coges por allí, lo que te pase, eres atento a ti misma. ¿Cuántas veces en nuestras vidas tú dices y te echas para atrás, wow, pero mira, esta situación vino como consecuencia de tal o cual decisión que yo tomé? La palabra de Dios en esta mañana sea su vida. Hagan la palabra, sean hacedores de la palabra, pero en ese hacer implica ser hijos obedientes. Una obediencia, y si ustedes se fijan un poquito atrás, a veces hay gente que tienen que estar 3 días dentro de un pez para decir un sí. Jonás en un primer momento no era la voluntad de Dios que tuviera en el pez esos 3 días. El Señor le dio una dirección. ¿Cómo se la dio a Noé? Pero Jonás, no, espérate, Señor. Tú me dices que coja para allá, pero yo voy para el otro lado. Y a veces vemos estas historias y las vemos distantes, pero en nuestras vidas pasa así. Dios te ha direccionado hacia algo y tú atento a ti coges para otro lado. Y entonces tienes que venir y caer en un pez 3 días para entonces querer decir, sí, Señor, está bien, ya yo lo voy a hacer. ¿Por qué vamos a obedecer? ¿Vamos a esperar el sufrimiento para decir un sí? ¿O en esta mañana nos levantamos y decimos, Señor, yo te voy a obedecer en todo lo que tú me digas? En todo lo que tú me digas, de manera completa. Y esa obediencia en nuestras vidas va a garantizar, de acuerdo a Mateo capítulo 7, cierta estabilidad y protección. Relata del cimiento, dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue y la obedece y la hace es una persona sabia, como aquella persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza, ¿cuántos oyen aquí? ¿Cuántos obedecen la palabra? Aquí dice que aquel que la escucha y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra aquella casa, se derrumbará con un gran estruendo. Miren qué bello es Dios, que no solamente te dice yo te he amado, yo vine y me entregué, yo vine y tú me estás respondiendo a mi amor, sino dice, mira, hay 2 opciones.
O tú construyes tu casa, o tú construyes tu vida, o tú construyes tu familia fundamentada en los principios de la palabra y eres sabio. O también tú puedes intentar construir sobre tus propios cimientos, pero va a pasar una diferencia, que el que construye su vida cimentado y obedeciendo la palabra, dice la palabra misma, que cuando vengan esos vientos, porque llegan esos días de viento, porque llegan esos días de lluvias, porque llegan esos días donde literalmente tú te tambaleas, pero si estás fundamentado en su palabra, no va tu casa a caer. Pero por el contrario, dice aquí la Biblia, aquel que le escucha solamente y no la obedece, cuando lleguen los días fuertes, cuando lleguen las lluvias, cuando lleguen las tempestades, su casa se va a derrumbar. Decisiones de vida que hoy Dios te permite elegir. Y hay una oración que yo quisiera que usted la tuviera en esta semana, no solamente en esta semana, como una acción, algo que la lleve contigo. Es la que el salmista en el capítulo 119, verso 33 dice: enséñame tus decretos, oh Señor, y yo lo voy a cumplir hasta el fin. Aleluya. Dice la palabra que Él se hizo obediente hasta la muerte, hasta el final. Obedeció hasta el final, y el salmista decía: yo voy a cumplir, yo voy a acatar, yo voy a seguir los decretos tuyos, tu palabra hasta el fin. Y el 34 señala: dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Hazme caminar por tus caminos, Señor. Si no estoy muy clara, enséñame, aclárame. Señor, yo no estoy muy clara, Señor, ven Espíritu Santo, yo necesito que tú aclares hacia dónde es la dirección que tú me das, porque ahí entonces hay plenitud de gozo, porque ahí yo voy a encontrar la verdadera felicidad. Porque cuando yo sigo tus estatutos, yo lo pongo por obra, yo obedezco tus decretos, yo sigo los mandamientos tuyos. Tu palabra me dice que mi vida ahí va a estar fundamentada. Ahí es donde quiero estar. Seamos entonces hacedores de la palabra, y ese hacedor de la palabra va directamente relacionado con ser personas obedientes, que respondamos al amor que Él ya nos ha dado. Yo quiero que ahí donde tú estás te pongas de pie y por favor cierre tus ojos. Y voy a leer nuevamente este texto. Y este texto lo voy a leer, pero usted asimílelo dentro de su corazón como una oración que hoy usted le hace al Señor. Cierra tus ojos, por favor. Enséñame tus estatutos, oh Señor. Enséñame tus palabras, enséñame tus decretos, oh Señor. Yo los voy a cumplir hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, de tus preceptos, de tu palabra, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Puedes decirle con tus propias palabras al Señor: Señor, enséñame. Enséñame tus estatutos, enséñame, Señor, tu palabra. Señor, hoy yo quiero responder a tu amor en obediencia. Hoy yo quiero, Señor, decir: aquí estoy para ti. Cierra tus ojos y habla con tu Señor en esta mañana. Vamos a tener estos momenticos para poder pedirle al Señor su guianza, su dirección y sobre todo nuestra respuesta hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Que podamos responder a tu llamado, Señor. Que podamos obedecer, porque tu palabra dice que los que te obedecen es que verdaderamente te aman, Señor. Y yo quiero responder a tu amor en obediencia. Dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy.